comunicado de prensa del Consejo de Distribuidores del Agro, que nos envía siempre gentilmente Ileana Fraschina, donde asegura que los distribuidores van a analizar estrategias de eficiencia y adaptación el próximo 29 de abril del año que viene en el Golden Center de Buenos Aires, con un enfoque en la eficiencia y la adaptación. El canal de distribución observa los constantes cambios que hay en la actividad productiva. No va a ser el único tema, vamos a hablar de muchas cosas, tendré también la oportunidad allí de moderar un panel. Va a ser muy lindo volver a participar de este congreso que organiza alguien que ya ha pasado por aquí, por el programa, que es productor agropecuario y es el responsable de todo esto, ¿no? Del Congreso de Distribuidores del Agro. Es Luis Mogni y está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, Dani, buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué presentación? No sé si no es mucho. No es mucho para nada. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás cerrando el año? Que este ha sido un año bastante particular. Hemos tenido, yo diría, un nuevo gobierno ya funcionando completamente, una campaña complicada, el clima por un lado, las cosas mejoraron. ¿Cómo ves este cierre de año? A ver, creo que lo primero que tenés que poner en perspectiva es que cerramos un año en una actividad como la agropecuaria, en un país que le está cambiando la macro y que eso nos cambia muchas de las formas de cómo tomamos decisiones hasta acá y de acá para adelante. Claro. Creo que eso es el primer punto para pensar. Uh-huh. Pensar que durante mucho tiempo algunas de las variables más importantes era, viene la evaluación, tengo la inflación que me acomoda a otras cosas, ¿qué hago con los stocks? Tener stock era bueno para un montón de actividades. Hoy todo lo contrario. Claro. Y en ese escenario, un poco lo que vos decías, creo que es un año muy desparejo productivamente, depende de la zona donde vos estés, uh-huh. Depende cómo haya llovido. Tenés zonas donde los rendimientos de trigo son muy buenos y otros que nada que ver, que están muy complicados. Y me parece que productivamente hoy, en un escenario donde la macro empieza a ser más estable, es esto que decías vos al principio, lo que tenemos que pelear, y creo que lo dijimos en tu programa, una vez que yo estaba en el piso, sí. Que es esto de cómo trabajar la eficiencia. Claro. ¿No? Creo que es clave poder ser eficiente, poder estar mirando con mucho detalle lo que estamos haciendo y desde ese lugar vamos a ver cómo sale. Claro. El año, porque hasta acá te escribí la pregunta, el año desde el tema de insumos es muy malo. Una caída de más del 30% en el mercado agroquímico, sí. Una caída que va a redondear entre el 15 y el 20% en el área templada de maíz, hace que sea difícil. Un año donde, si querés, los arrendamientos que pagamos siguen siendo caros. Claro. Y donde la rentabilidad del margen bruto, por lo menos en el Excel, nos da que los rendimientos que necesita el productor son muy altos para poder estar en un punto de indiferencia. Y creo que esto, de vuelta, puesto en este escenario con un país donde el 50% de la población está por debajo de la pobreza, y casi que es como una pelea muy difícil, pero la realidad es que al sistema de producción le está haciendo mucho ruido todo lo que está pasando, y necesitamos una fuerte revisión y una reducción muy rápida de los derechos de exportación, sobre todo para mejorar el incentivo a producir cada vez más y a incorporar tecnología. Claro. Me parece que ahí hay un par de puntos como para mirar. Claro. Yo siempre digo, pedir la baja de derechos de exportación en una macro tan difícil, es difícil, pero hoy prácticamente no tenemos brecha entre el dólar oficial y el blue, y eso un año atrás no te lo podías imaginar. Totalmente. El punto, más allá del dólar, si está atrasado o adelantado, lo que pasa es que te quedaron adelantados todos los valores para comprar insumos. O sea, vos pagás insumos caros, ya no tenés la diferencia de antes, no tenés ese dólar oficial, tenés que sí o sí ser eficiente
y tenés que ver cuánto invertís en insumos, porque es un montón. Sí, a ver, cuánto invertís en insumos, pero además cómo armás toda tu operación y cómo armás tu operación productiva, claro, y qué es lo que va a pasar. Y yo creo que en un escenario donde los precios de los granos siguen bajos y no corregís localmente en la macro, claro, como pasaba antes, que bueno, en algún momento van a devaluar, claro, y si vos mirás algunas de las proyecciones eran terribles. Bueno, hoy la discusión va a ser esa. Igual, pensá en insumos. Hoy los agroquímicos casi que están en un precio piso histórico. uh-huh. ¿Puede bajar todavía algo más? Sí, depende de qué haga China. China es nuestro principal proveedor de agroquímicos y se le está cerrando mucho el mercado de los Estados Unidos. Bajó el volumen fuerte también en Brasil. Uh-huh. Por eso uno de los paneles del Congreso de Distribuidores del año que viene es cuál es el impacto de Asia en el canal comercial y cómo vamos a manejar ese impacto. Me parece que esa mirada donde los agroquímicos son cada vez más genéricos, donde te quedan cada vez menos especialidades, sí, donde el valor del insumo es cada vez más barato, me parece que eso es muy fuerte. Claro, claro. Se le cierre Estados Unidos es un tema importante en cuanto a dónde ubicar la producción. Lo mismo con Brasil, que es uno de los mercados, bueno, es el mercado más grande, me imagino, después de Estados Unidos. Sí, vos pensás que China tiene 1.500 fábricas produciendo agroquímicos, claro, que tiene que sostener ese volumen de producción porque no puede perder el ritmo de crecimiento económico. Hoy China está subsidiando los productos formulados en China, no solo los activos, sino que además la formulación. uh-huh. Vamos, va a cambiar la matriz comercial en los próximos años, seguramente. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que mirar desde el canal, que tenemos que poder adaptarnos y podemos pensar qué es lo que pasa de acá para adelante. Yo lo que siempre digo, no podés proyectar el futuro mirando lo que pasó hasta acá. O sea, no mires el pasado para ver cómo va a ser el futuro. Tenés que inventar un futuro, porque el pasado cambió totalmente. Y estamos en una nueva era, e incluso, bueno, ahora tenemos en la Argentina una forma de hacer política completamente distinta, muy, muy distinta a la de los últimos 20 años, y va a pasar lo propio en Estados Unidos, y lo que pase en Estados Unidos en su relación con China también nos va a terminar tocando de alguna manera. Siempre, por lo menos por lo que pasó, me ciño lo que pasó en la última presidencia de Trump, tuvo esas roces y la guerra comercial con China, y eso terminó impactando en todo en el mundo, en particular en el precio de los commodities. Sí, totalmente. A ver, por eso me parece que esta mirada de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar de acá para adelante? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo le va a ir al productor agropecuario, pero de verdad en la hectárea? Porque nosotros tenemos como una mirada donde sembrar y cosechar siempre es un tema rentable para el productor. Seguramente tenemos altibajos, pero tenemos un país que nos va a quedar muy desparejo. La zona núcleo, probablemente la provincia de Buenos Aires, algunos lugares en Entre Ríos, pero después la mitad de Santa Fe para el norte, la mitad de Córdoba hacia el norte, el NEA, parte del NOA, está muy complicado productivamente. Entonces, no es un país que nos va a ser homogéneo en el uso de productos, homogéneo en la rentabilidad de los cultivos. Claro. Me parece que esa mirada local tenemos que poder intensificarla. El costo argentino de lo que implica mover productos y la parte impositiva y todo, ¿va a estar en algún lugar del Congreso? No, técnicamente no. Nosotros, y el panel que vos te agradecemos un montón, sí, vas a moderar, que es la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. Me parece que tiene como un roce de justamente de eso, de claro, cómo tomo decisiones en ambientes que me fueron cambiando, que el largo plazo se transforma en un año prácticamente, sí, para todos los largos plazos son muy cortitos. Sí, sí. Me parece que eso es un poco lo que va a haber que empezar a ver. Pero
yo creo que también hay cosas para ver desde los movimientos de las empresas proveedoras de insumos. Bueno, en estos días estamos asistiendo a una empresa que no puede pagar las obligaciones que tiene. Tenemos otras empresas que están reestructurando. El proceso de reestructuración es mundial. O sea, Cargill decide reducir el 20% de su plantilla. Syngenta está trabajando en eso. Corteva también. Digo, hay cambios que son muy fuertes. Sí. Y creo que en ese escenario tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos va a pasar para poder actuar en consecuencia, desde la producción, desde el canal y desde las empresas proveedoras. Tal cual, tal cual. Luis, ya nos empezamos a participar, ya nos empezamos a preparar y a palpitar este congreso que otra vez va a tener al mes de abril como protagonista, va a tener al Golden Center aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que nos empezamos a preparar. Vamos a tener una enorme cantidad de cosas. Mirá, tenemos muchas cosas para hablar ahora. Imagínate de acá a abril, todas las que todavía van a terminar pasando. Porque en el medio, en la Argentina, 4 meses son 10 años en otro lugar. No, seguro. A ver, yo lo que siempre digo es, este congreso tiene como un claim que es donde el canal se encuentra. Creo que lo que tenemos que poder explotar, y siempre dijimos lo mismo, es este tema de lo relacional, poder llevar e intercambiar experiencias. Por eso, ese panel en el que vos estás, cómo tomar decisiones en ambientes de incertidumbre, participan dueños de agronomía, participa alguna SACTEC y algún productor. Creo que si hay algo que está bueno de tu espacio es, yo quiero convocar sobre todo a productores que entiendan qué es el canal, por qué el canal hace lo que hace. Es una estructura de servicios enorme que a veces no está tan reconocida. Claro. Creo que hay un montón de cosas que el canal hace, desde el asesoramiento, desde el monitoreo, de llevarte los productos al campo, que a veces nos queda como, bueno, sí, siempre en paz de lo mismo. Y hay un punto que para mí es clave, es todo este tema de la sostenibilidad. Sí. Creo que hay un panel que habla de sostenibilidad. Estamos discutiendo fuertemente la Agenda 2030 y no nos olvidemos que acabamos de firmar un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Exacto. Difícil, muy difícil, porque va a tener que pasar por un montón de parlamentos en Europa, pero es cierto que Europa es nuestro principal consumidor de un montón de cosas. Entonces a lo mejor tenemos que adaptarnos y tenemos que tratar de ver y armonizar qué es lo que está pasando. Me parece que eso, la huella de carbono, todo un tema de trazabilidad de los insumos, hoy tenés financiaciones que están directamente vinculadas al tema de sostenibilidad. Sí, claro. Así que hay un montón para pensar, y por eso el Congreso lo que tiene de bueno es eso, es siempre una mirada de lo que entendemos y trabajamos todo el año que el canal realmente necesita. Es un lugar para pensar y para encontrarse. Así que apostamos a este encuentro del próximo 29 de abril ahí en el Golden Center. Estoy mirando en la página del Congreso, que los invito a todos a que googleen Congreso de Distribuidores del Agro y que entren allí. Faltan unos 140 días aproximadamente para que llegue. Van a pasar volando. Así que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar ahí en el panel en el Golden Center, Luis. Y ahí con un moderador de lujo, por suerte. Gracias, Dani, por decirme que sí. No, por favor, al contrario. Es para mí un placer siempre y encontrarnos una vez más. Luis, gracias por la charla. Al contrario, gracias a vos y saludos a todos, y ya saben, queremos que vengan todos. Exactamente. El sistema de negocios del agro necesita que todos entendamos la mirada del otro. Totalmente. Gracias, Luis, un abrazo. Abrazo enorme, gracias, Dani, igual, saludos a todos. Luis Mogni es productor agropecuario y además, es el hombre de la distribución del agro, por eso es el responsable de la organización de este Congreso de Distribuidores del Agro que se va a realizar el próximo 29 de abril aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.